Hola, saludos a todos. Soy el hermano Sean Jolie de Virginia, Estados Unidos, y vengo con ustedes ahorita en vivo. Estoy probando una nueva cosa que todos los jueves alrededor de las 8 vamos a intentar tener una transmisión en vivo para poder compartir algo de la palabra de Dios, la Biblia, Reina Valera Gómez, para que los que no tengan acceso a una buena iglesia en su lugar, donde están, en su ciudad o su pueblo o su ranchito, si tienen acceso al internet y pueden acceder a este video, entonces bienvenidos. Parte del programa va a ser una lectura de la Biblia en español para que lo puedan obtener, pero otra parte del programa va a ser recibir preguntas por el comentario, como este viene por una transmisión de Facebook Live. Entonces, si se hacen amistad conmigo por el Facebook, van a tener oportunidad entonces para poder hacer preguntas y tener respuestas directamente de la palabra de Dios, la Santa Biblia, Reina Valera Gómez. Ahora, el día de hoy, la transmisión se llama Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Y ese título viene del título de un himno que se encuentra en el himnario bautista que se llama Fe, la victoria es. Voy a leer un poquito de la letra y luego llegaremos a lo que es la lectura de las Escrituras. Aquí la letra de la canción Fe, la victoria es soldados del Señor Jesús, pendones levantad, luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatid con gran celeridad, por fe en Jesús al mundo vil podréis así ganar. Y luego el coro, fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. Entonces, este es un buen recordatorio. O sea, la letra es espléndida. La letra dice, su amor, pendón, es de bondad. Su ley, herencia fiel. La senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador y fervida oración. Y me prepara el Salvador en gloria una mansión. O sea, la importancia de tener himnos en un buen himnario es para recordarnos de doctrina que viene de la mera palabra de Dios, que viene directamente de las Escrituras. Y aquí mismo en el himnario tiene un recordatorio de a cuál escritura está refiriendo. Dice aquí mismo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y eso viene de 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Ahora, si tienen sus Biblias, vayan conmigo por favor a 1 de Juan capítulo 5. Se encuentra al final o hacia el final del Nuevo Testamento. Si miramos a los meros últimos libros del Nuevo Testamento, al final, al último es Apocalipsis, luego viene Judas, luego tercera, segunda y primera Juan. Entonces estamos en 1 de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer el capítulo todo en su totalidad. 1 de Juan, capítulo 5, comenzando en versículo 1, la Biblia dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado no de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero yace en maldad. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, la importancia de este pasaje y del himno de lo cual comenzamos es que la victoria en el Señor Jesucristo se encuentra en la fe en Él mismo. Regresamos a 1 de Juan 5, versículo 4, donde dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, volviendo al tema de lo que es la canción, fe, la victoria es. Básicamente lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que la salvación es por fe y no por obras. La salvación es por fe y no por obras. Aquí mismo en 1 de Juan 5 es un muy buen pasaje que se utiliza para demostrar lo que se llama la seguridad eterna. La seguridad eterna es un concepto que viene de la Biblia que nos explica que nunca podríamos perder nuestra salvación. Si volvemos a 1 de Juan 5 versículo 9. Primero dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Eso quiere decir que si nosotros hayamos escuchado algo de una persona, si nos han enseñado algo en nuestra niñez, pero luego escuchamos lo que dice la mera palabra de Dios, entonces el testimonio de Dios es mayor. Si creemos algo que alguien nos ha dicho y es algo que es diferente de lo que dice la palabra de Dios, entonces deberíamos de dejar de creer lo que nos han dicho y deberíamos de empezar a creer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, siguiendo ahí mismo, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. ¿Por qué? Este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. O sea que está diciendo que un creyente, un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, tiene este mismo testimonio dentro de sí mismo. Y la Biblia dice de la abundancia del corazón, la boca habla, ¿no? Que uno habla de lo que hay en la abundancia, la abundancia en su corazón. Dice que esta debería de ser la abundancia que uno tiene dentro de sí mismo, dentro de su corazón, hasta el grado de que le sale de su propia boca. Este es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Otra vez, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Son tres cosas que vamos a repasar el día de hoy. Nos ha dado, la salvación es un don. Nos ha dado vida eterna, la salvación es eterna. O sea, si es eterna, quiere decir que no puede terminar. Es lo opuesto a algo terminal, es algo eterno. Dice, y esta vida está en su Hijo. Se encuentra únicamente en la persona del Señor Jesucristo, el Salvador, el único suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Siguiendo versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no para que adivináis, no para que esperáis, sino que para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, primero, vamos a ver lo que vimos que dice que la salvación es un don. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por fe. Si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la Biblia dice,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí mismo explica que hay dos cosas que no nos pueden salvar. Primero dice que nosotros, dice esto no de vosotros. ¿De qué está refiriendo? Está refiriendo a la salvación. Toda la primera parte del versículo 8, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, está refiriendo a la salvación. Dice, y esto, la salvación, siendo salvo por gracia por medio de la fe, no es de nosotros, dice, no de vosotros. ¿Por qué? Porque es el don de Dios. Ahora, el ejemplo que yo he estado utilizando últimamente es que si tengo mis llaves y digo, ok, puedo regalar mis llaves a mi camioneta a cualquier persona a quien se me dé la gana. ¿Por qué? Porque pertenece a mí. Es mi camioneta. Yo puedo regalar mi camioneta a la persona que yo quiera. Pero si usted tiene unas llaves a una camioneta, yo no puedo quitar las llaves de su camioneta y dárselas a otra persona. ¿Por qué? Porque no es mía para dar. Esa es su camioneta, no es mi camioneta. Ahora, está diciendo aquí que es el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La salvación, la vida eterna. Es el don de Dios. Otra vez lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces se establece que la vida eterna es el don de Dios. Es un don que Dios da. Entonces no es para mí a dar, no es para usted a dar, sino que es solamente para Dios a dar a todo aquel que Él quiere. Entonces, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es el don de Dios. Segunda cosa que no nos puede salvar, aquí mismo en versículo 9 dice, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. O sea, que dice que nuestra salvación no se trata de nuestras obras. No se trata de lo que nosotros hacemos. No se trata de cómo nosotros vivimos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que aquí Dios no quiere que nadie se gloríe. Y si yo podría decir que yo voy a ir al cielo porque soy buena persona, o yo voy a ir al cielo porque yo me bauticé, o yo voy a ir al cielo porque yo guardo los mandamientos, o que yo arrepentí de mis pecados, entonces eso quiere decir que la salvación no se trata de el don de Dios, sino que se trata de mis obras, se trata de mí, no se trata de el don de Dios, no se trata del Señor Jesucristo, no se trata del Evangelio, sino que se trata de mí y mi propio mérito de lo que yo he hecho. Entonces yo tendría de qué gloriarme. Yo podría decir, bueno, yo voy a ir al cielo porque yo he hecho y yo estoy haciendo tales cosas, pero Dios no quiere que nadie se gloríe. No quiere que yo gloríe, no quiere que usted gloríe, no quiere que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece toda la gloria. Él es el que murió en la cruz. Él que es el que fue sepultado. Él es el que se resucitó de los muertos el tercer día como paga para todos los pecados de toda la humanidad, de todo el mundo, de todo tiempo, pasado, presente y futuro. Ahora, vimos que no es de nosotros, no es por obras. Entonces, ¿qué fue lo que vimos que es la salvación? Dice que la salvación viene por gracia, por medio de la fe. Otra vez, vemos que fe, la victoria es. Regresamos a 1 de Juan capítulo 5. Vemos lo que es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Dice que Dios nos ha dado vida eterna. Vimos que es un don. Vimos que el don de Dios es vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿qué es un don? Un don es algo que Dios nos da. Si Dios nos da, entonces no es algo que Él nos recompensa, no es algo que nos vende. O sea que nosotros no podríamos pagar un precio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya pagó ese precio. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15. ¿Cuál es ese precio que el Señor Jesucristo pagó? Muchos de ustedes que ya conocen el Evangelio ya saben cuál es el precio, pero lo vamos a ver juntos para los que no saben. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1, la Biblia dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. El Evangelio simplemente quiere decir las buenas nuevas. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado que se llaman las buenas nuevas. También aquí se dice el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, diciendo que sois salvos por este mismo, ¿cuál mismo? El Evangelio, las buenas nuevas.
Dice, por el cual asimismo sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano, si no han creído equivocadamente, si no han creído la cosa equivocada. Versículo 3, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12. Y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces ahí mismo nos está diciendo cuál es el evangelio. La Biblia muchas veces define a sí mismo. La palabra de Dios es bonito en ese aspecto, en que cuando uno tiene una pregunta de qué se trata algo, una pregunta sobre una palabra, entonces muchas veces la primera vez que uno ve la palabra en la Biblia, uno puede entonces recibir lo que es la definición. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 15, no es la primera vez que nosotros vemos la palabra evangelio en el Nuevo Testamento, pero es una vez que nosotros vemos que hay una muy buena definición de la palabra evangelio en el Nuevo Testamento. Lo define como la muerte, el entierro y la resurrección del Señor Jesucristo. Dice en versículo 3, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Vimos que Él murió para pagar nuestros pecados. Eso fue la paga que Él hizo, porque dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Dice que murió Cristo por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Él fue sepultado, sabemos que Él lo metieron en la tumba, y después de 3 días, Él resucitó de los muertos. Lo que viene después, dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte, la entierro y la resurrección del Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Ahora, nosotros solamente tenemos que creer que Cristo hizo eso por nosotros, y en creer en eso, nosotros estamos poniendo nuestra confianza en el Señor Jesucristo en cuanto a la salvación. Ahora, muchas personas saben esto, que somos pecadores. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos somos pecadores. Quiere decir que yo soy pecador, que usted es pecador, que todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si usted no cree eso, lo siento para usted, pero es la verdad. Simplemente porque no lo cree usted, no quiere decir que no es verdad. Lo que tengo aquí en mi mano es la palabra de Dios, la Biblia, y dice en la palabra de Dios en Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 7, perdón, yo me perdí el lugar. Dice, santificarlos por su verdad, 17:17, santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es una oración del Señor Jesucristo hablando con Dios el Padre en el huerto o el jardín de Getsemaní. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces sabemos que esta es su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Sabemos también la palabra es el Señor Jesucristo mismo. En el principio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Ahora, para los que saben y están haciendo la pregunta, dicen, está leyendo hermano Jolie de la Reina Valera Gómez, pero ¿por qué dice la palabra palabra? Bueno, eso es lo que dice en la Biblia. Si leemos la Biblia King James, que dice, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Eso es lo mismo que dice en español. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Yo sé que ahí mismo en Juan 1:1 dice el verbo, pero ese sería otro asunto para otro día. De todas formas, tiene más consistencia cuando nosotros decimos en la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Sabemos que todo es guardado por la palabra de Dios, y sabemos que esa palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Igualmente como vimos en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, versículo 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Pero ese verbo está refiriendo a la palabra. El Padre, la palabra y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, está refiriendo al Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al tema, la seguridad eterna, fe, la victoria es. Sabemos que la salvación, conforme a lo que hemos visto ahorita, es un don. Es algo que Dios nos da. La segunda cosa es que es eterna. Volvemos por favor a Juan capítulo 1. Si tienen sus Biblias,
Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12. Hemos escuchado que se dice que uno tiene que nacer otra vez. Guarda su lugar ahí en Juan capítulo 1. Pero mientras que están ahí en Juan capítulo 1, yo voy a ir a Juan capítulo 3 y les voy a leer Juan capítulo 3, versículo 3, donde dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Él está diciendo que uno tiene que nacer otra vez para poder ver el reino de Dios. Ahora, muchas preguntas vienen de eso. Mucha gente está confundida sobre eso. Vamos a ver algunas falsas doctrinas antes de volver a ver exactamente qué es lo que dice la Biblia, qué quiere decir nacer otra vez. Siguiendo ahí en Juan capítulo 3, versículo 4, la Biblia dice: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, para los que sí saben, esa es una pregunta bastante ridícula. La gente sabe que no puede volver al vientre de su madre y volver a nacer físicamente de ese modo. Él está pensando demasiado literal, de una forma demasiado literal, cuando está escuchando la predicación del Señor Jesucristo. Vemos lo que quiere decir en versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, hay muchas personas que enseñan que este nacer de agua quiere decir el bautismo en agua. Vamos a ver que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces en la Biblia, cada vez que quiere explicar algo nuestro Dios, Él pone un versículo paralelo. Él hace pareja con un versículo y otro versículo, haciendo comparación para que nosotros podamos ver exactamente qué es lo que Él quiere decir a través de referencia. Dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, viendo versículos 5 y 6 juntos, dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la comparación es esto. Vemos que el Espíritu obviamente está haciendo referencia, está refiriendo al Espíritu. Entonces, quiere decir, ¿qué es lo que queda? El agua está refiriendo entonces a lo que es nacer de la carne. ¿Por qué? Porque cuando uno nace de su madre por la primera vez, está naciendo de la carne. Uno está naciendo físicamente. Hablando en la Biblia de la carne, habla de lo físico. Entonces, naciendo de la carne, naciendo de su mamá, la primera vez, eso es nacer físicamente. Ahora, ¿qué es lo primerito que sucede cuando una mamá, que es esperando para ser madre, cuando una mujer embarazada empieza lo que son los dolores? Se rompe el agua, ¿no? Ese sí es un dicho común. Todo el mundo ha escuchado eso. Rompe el agua, abre el fuente, ahí es cuando empieza el labor, ahí es cuando empieza lo que es el parto. Entonces, eso es a lo que está refiriendo así el Señor Jesucristo. Dice, uno tiene que nacer de agua, nacer físicamente, nacer en la carne y también del Espíritu. Ahora, muchas personas tienen diferentes opiniones en qué es lo que quiere decir nacer en el Espíritu. Muchos dicen que uno tiene que tener el poder del Espíritu, estar lleno del Espíritu, estar, no sé cómo se dice en español, pero matado o asesinado en el Espíritu, y uno empieza a hablar con lenguas. Pero es algo más sencillo que eso, porque si hemos leído Juan capítulo 1, lo cual uno debería de hacer, porque si uno está leyendo Juan capítulo 3, debe de haber ya leído Juan capítulo 1. Vemos a lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si Dios le está dando potestad de ser hecho hijo de Dios, eso quiere decir que anteriormente no era hijo de Dios. O sea que esa sí es otra falsa doctrina, que muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero si eso es realmente cierto, entonces ¿cómo es posible que uno podría hacerse hijo de Dios al recibir al Señor Jesucristo, como dice aquí en este versículo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice aquí mismo de ser hecho hijo de Dios, de ser nacido de Dios, de ser nacido del Espíritu, viene a través de la fe.
fe la victoria es. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, versículo 13, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, algunas de las frases en la Biblia o los versículos en la Biblia son un poco complejos. Vamos a ver lo que es este versículo, versículo 13. Vemos que hay algunas comillas ahí. Dice, los cuales son engendrados, los cuales se está refiriendo a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y a quien les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales son engendrados de Dios. Dice, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Nos está diciendo de cuál no están nacidos. Pero luego nos dice de qué son nacidos. Dice, los cuales son engendrados de Dios. Entonces, si una persona es engendrada de Dios, quiere decir que han recibido al Señor Jesucristo, conforme a lo que dijo en versículo 12. ¿Cómo es que uno lo recibe? Dice, a los que creen en su nombre. Su nombre es Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús? La Biblia nos dice en Mateo capítulo 1. Dice que tenemos que creer en su nombre. Mateo capítulo 1. Leemos la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Si estamos en Mateo capítulo 1, comenzamos en versículo 18. La Biblia dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí vemos el versículo clave, dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador. Uno tiene que creer en su nombre. Su nombre Jesús quiere decir el Señor es la salvación. El Señor salva. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, vemos que dice que uno tiene que creer en el nombre del Señor Jesucristo. Nos dice lo mismo en Juan capítulo 3, versículo 18, donde dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no es suficiente para decir que uno cree en Dios. Dice en Santiago 2 que también los diablos creen, pero dice que ellos no son salvos. Pero dice aquí que uno tiene que creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Por qué es Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él es el Salvador. Dice en Hechos capítulo 4 que no hay salvación en ningún otro. Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Regresamos a Romanos capítulo 6. Ya vimos que la salvación es un don, es algo que Dios nos da. No es algo que Dios nos vende, no es algo que Dios nos recompensa. Si uno quiere más prueba de eso, podemos ver donde dice en Romanos capítulo 4 que la salvación es por fe. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice? Creyó. Creer se trata de la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
pero al que no obra. ¿Cuántas obras es? No obra quiere decir que no tiene obra. Son 0 obras. Dice, pero al que no obra, en Romanos 4:5, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Entonces ahí mismo no solamente vemos lo que es el pecado pasado, también vemos el pecado presente y también vemos el pecado futuro, porque dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará, ese es futuro, no imputará pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia, de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. Ahora, muchas personas van a lo que es el Santiago 2 y lo malinterpretan. Mi esposa me habló en la mañana, yo estaba en camino al trabajo, y me hizo la pregunta porque ella había escuchado esto antes, ella había leído esto antes, pero como ella está leyendo su Nuevo Testamento de nuevo, se encontró en Santiago y pasó al capítulo 2. Vamos a leer el Santiago capítulo 2. Dice Santiago capítulo 2, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa fina, y también entra un pobre vestido en harapos, y miráis con agrado al que trae ropa fina, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeras al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No sois parciales en vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y los arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque él que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria contra el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, hasta este punto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en contexto de uno rico, un hermano rico que entra a la congregación, vestido con un anillo de oro y buena ropa. Luego estamos hablando de otro hermano que entra a la congregación, vestido en harapos, que está muy pobre, que está muy sucio, a lo mejor huele feo. Pero la cosa es esto, dice que deberíamos hacer ¿qué? Que no deberíamos de tener la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas. En otras partes dice que tener acepción de personas no es juzgar justo juicio. Pero el Señor Jesucristo nos mandó en Juan capítulo 7, dice que nosotros deberíamos de juzgar justo juicio y no deberíamos de hacerlo en acepción de personas. Ahora, brincamos otra vez donde estuvimos. El versículo, ¿dónde estuvimos? El versículo 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará? Primero, hermanos, está hablando a los salvados, está hablando con los hermanos en la fe, está hablando con sus hermanos en Cristo. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene la fe y no tiene obras? ¿De qué está hablando? No está hablando de su alma,
sino que está hablando de su físico, está hablando de su carne. ¿Cómo sabemos? Porque dice aquí mismo, está hablando de los mandamientos. Dice, no cometerás adulterio, no matarás. Si uno comete adulterio, mata, dice, ya te has hecho transgresor de la ley. Dice, ¿qué aprovechará? ¿Qué aprovechará qué? ¿Qué aprovechará la carne? Dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Salvarle a su qué? Salvarle a su carne. Dice, y si el hermano o la hermana están desnudos, ¿qué es lo que puede estar desnudo? ¿Su alma? No, su carne, su cuerpo. Su cuerpo puede estar desnudo, pero su alma no, porque su alma está vestido con el cuerpo. Dice, y si el hermano o la hermana, otra vez hablando de hermano o hermana en Cristo, los salvados, los que han sido salvados por fe en el Señor Jesucristo, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de la salvación, no, dice, tienen necesidad del mantenimiento de cada día. El alma no necesita mantenimiento de cada día, sino que nuestro cuerpo necesita el pan de cada día, necesita mantenimiento de cada día. El alma simplemente existe de una vez que Dios le ha llamado a la existencia cuando una persona está concebida en el vientre. Ese es otro sermón. Pero dice, si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día del cuerpo, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará qué? ¿De qué aprovechará a su cuerpo? ¿Por qué? Porque estamos hablando en contexto de su carne, de su cuerpo. Dice, así también, está haciendo una comparación, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está diciendo que es exactamente como una persona que ve a su hermano o a su hermana necesitado o necesitada de alimento o de vestimento y simplemente se sosiega, se hace que no ve que su hermano o su hermana necesita de algo. Entonces dice que así también, de esa misma manera, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice que no está aprovechando a nadie más. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora, quiero aclarar algo. Aquí dice, la fe sin obras es muerta. Eso sí es cierto, la fe sin obras es muerta. Pero lo que no dice, otra vez digo, lo que no dice que la fe sin obras es muerte. No dice que la fe sin obras es muerte. ¿Qué es muerte? La muerte física es cuando el cuerpo expira, cuando sale el alma sale y podría ir al cielo o al infierno. El cuerpo en ese entonces está muerto. El cuerpo en ese entonces está muerto, igualmente como dice al mero final de Santiago capítulo 2, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, si puede existir, porque muchas personas dicen que la fe no puede existir sin obras. Bueno, eso quiere decir entonces que el versículo 26 no tendría sentido. ¿Por qué? Porque está haciendo la comparación entre un cuerpo sin el espíritu. ¿Es posible que un cuerpo puede ser sin espíritu? Sí, que dice aquí mismo, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Hay un estado en que un cuerpo se encuentra sin espíritu. Es un estado de muerte. El cuerpo está muerto. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, si es posible que un cuerpo puede estar muerto, si es posible porque dice que es el cuerpo sin el espíritu. ¿Ha existido mucho cuerpo sin espíritu? Sí, se llaman cadáveres. Se encuentran en la tierra, se encuentran en donde quiera que hay muerte. Entonces, es posible que exista un cuerpo sin el espíritu. Entonces dice, así también, de la misma manera, está haciendo la comparación, así también la fe sin obras está muerta. Entonces eso quiere decir que es posible que la fe exista sin obras. ¿Pero qué? Santiago 2 dice,
Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pues sí, pero la cosa es que está diciendo que no aprovecha a su carne. Vamos a seguir con esta historia, con esta comparación que dice sobre Abraham. Vamos a volver después a Romanos capítulo 4 para hacer la comparación entre las cosas espirituales con espirituales para ver el significado completo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionado por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, muchos viendo el versículo 24 donde dice, vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, eso tiene que ser cierto porque es parte de la palabra de Dios, como nosotros vimos hace rato en Juan 17:17, que dice que la palabra de Dios es verdad. Tu palabra, santifícalos por tu verdad, santifícalos por la verdad, tu palabra es verdad. Aquí mismo tiene que ser la verdad, donde dice, vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Eso tiene que ser cierto, pero cuando lo comparamos con Romanos capítulo 4, lo que acabamos de ver hace rato, Romanos capítulo 4, vamos a ver cómo es posible que un hombre sea justificado por obras. Romanos capítulo 4, otra vez vemos en versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Entonces, si tiene de qué gloriarse, ¿delante de quién tiene de qué gloriarse? Sino delante de Dios. Tiene que ser delante de los hombres. Porque si no es de Dios, entonces es delante de los hombres. ¿Qué fue lo que vimos en Santiago capítulo 2? Decía, algún hombre va a decir, donde se encuentra, alguno dirá, versículo 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, ¿quién está hablando? No es Dios que está hablando, sino que es un hombre que está hablando. Dice alguno. No dice que Dios dirá, sino que dice alguno dirá. Pues si no es Dios, entonces tiene que ser un hombre. Alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, ¿por qué está diciendo que quiere que muestre su fe por sus obras? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, nosotros los hombres, nosotros no podemos ver la fe de los otros hombres, de los otros seres humanos. Solamente nosotros podemos ver sus obras. Por eso dice, muéstrame tu fe por tus obras. Ahora, sabemos aquí entonces en Romanos capítulo 4, dice que Abraham fue justificado por las obras delante de los hombres. Dice, si fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. ¿Delante de quién? Delante de los hombres. ¿Por qué? Porque aquí dice, no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismísimo que dijo en Santiago capítulo 2. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué? Porque Dios, en la palabra de Dios, dice que el obrador, el que trabaja, merece lo que es su paga, lo que él debería de recibir. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, vamos a brincar a versículo 9, donde sigue hablando de Abraham. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión?
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia, de la fe, que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. Ahora, tenemos que saber algo de la historia de la Biblia aquí. Esta historia está hablando del Abraham. Abraham fue un gran hombre de Dios que se encuentra en la Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Ahora, esta historia a lo cual está refiriendo, está hablando sobre la historia cuando se circuncidó Abraham. Ahora, Santiago 2 está hablando de otra historia, de cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac a Dios, porque Dios le había mandado a sacrificar a su hijo unigénito, a Isaac. Nosotros como sabemos que es una sombra de las cosas venideras. Fue como una señal de la venida del Señor Jesucristo y el sacrificio del Hijo unigénito de Dios. Ahora, Abraham sacrificó o quiso sacrificar a su hijo Isaac cuando su hijo Isaac tenía aproximadamente 14 años. Eso quiere decir entonces que Abraham tenía aproximadamente 113 o 114 años. Si nosotros vemos lo que dice en Génesis, el hijo que nació primero entre Isaac e Ismael, primero fue Ismael. Ismael nació y luego se circuncidó a Abraham teniendo aproximadamente 99 años. En ese entonces su hijo Ismael tenía aproximadamente 13 años. Entonces los dos se circuncidaron a la vez. Pero dice la Biblia en Romanos capítulo 4, lo que acabamos de ver, que Abraham creó a Dios en la incircuncisión. Quiere decir que él creó a Dios antes de que fue circuncidado. ¿Y qué? Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Quiere decir que él creó a Dios, él puso su fe en Dios, él confió en el Señor y recibió la salvación. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo que dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9. Ahora, Abraham recibiendo la salvación por fe, creyendo a Dios y teniendo la justicia imputado a él, estando en la incircuncisión, luego se circuncidó. Luego, ¿qué pasó? El próximo año nació su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Sara, el hijo que Dios le había prometido que iba a tener. Entonces, 13 años después de eso fue cuando él se fue para sacrificar a su hijo Isaac. Ahora, ese fue el momento que la Biblia dice en Santiago capítulo 2, que su fe se hizo perfecto por sus obras, cuando se realizó lo que fue su fe. Ahora, ¿en qué momento se salvó Abraham? En el momento que él creó. Eso fue hace años antes de la circuncisión, cuando él creó a Dios y le fue contado por justicia. Ese fue el momento que Dios lo justificó. Le declaró a él justo en los ojos de Dios, sin pecado, sin mácula, en el alma, en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios le imputó la justicia de él en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí es cuando fue justificado delante de Dios en los ojos de Dios. Ahora, ¿cuándo fue justificado en los ojos del hombre? Cuando él cumplió con las obras que Dios le había mandado hacer, como 30 años después, como 14, que puedo estar mal con los años, pero años después, cuando él quiso sacrificar a su hijo, ese es cuando Santiago 2 dice que él fue justificado por sus obras. Ahora, justificado por obras, ¿delante de quién? Delante de los hombres. ¿Por qué? Porque si realmente fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios, conforme a lo que dice Romanos capítulo 4. Entonces, otro ejemplo donde nosotros vemos que la fe es la victoria. Fe, la victoria es. Y claro, el versículo más famoso de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, volvemos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Ya establecimos y ya vimos de las Escrituras que la salvación es un don. Es algo que Dios nos da. No nos vende, porque Cristo ya pagó el precio. Eso es lo que vimos en 1 Corintios capítulo 15, cuando Cristo murió, fue sepultado, resucitó de los muertos para pagar todos nuestros pecados.
Así que Cristo pagó nuestra deuda. Cristo pagó por el don de Dios, lo cual es la vida eterna. Nosotros no lo podemos pagar. Si queremos pagar nuestros propios pecados, permanecemos en el infierno para toda una eternidad. Pero Cristo ya lo hizo por nosotros, así que solamente tenemos que descansar en Él, confiando en Él, para recibir lo que es el don de Dios. No la venta, no la recompensa, sino que el don de Dios, dice, es la vida eterna. Ahora, vamos a ver cómo es eterna. Ya vimos en 1 de Juan capítulo 5, dice que este es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Vimos en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a ver unos versículos que dice que es vida eterna. Ahora, vida eterna, la palabra eterna es lo opuesto a algo terminal. Algo terminal termina, quiere decir que tiene fin. Entonces, si algo es eterna, quiere decir que no tiene fin. Esta es esta clase de vida que está hablando el Señor. Ahora, el cuerpo algún día va a tener fin, va a expirar, va a morir y va a pudrir en la tierra. Ese cuerpo, esta carne tiene fin, pero el alma no tiene fin. Va a permanecer por siempre, pero dependiendo en lo que uno ha creído en esta vida, en este mundo, dependiendo en lo que uno ha creído, va a determinar lo que es su destino. Si uno va a tener vida eterna en la gloria o si uno va a tener la muerte eterna en el infierno. Otra vez vemos en Juan 36, donde dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna como resultado de fe en el Señor de Dios, el Señor Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Como resultado de su fe, uno tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Seguimos adelante en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, otra vez ahí está la fe. Fe, la victoria es. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tiene vida temporal, no tiene vida extemporal, sino que dice que tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese también está incluyendo lo que es en el futuro. Muchas personas dicen que uno puede perder su salvación. Aquí mismo otra vez está diciendo que la salvación es vida eterna. Y dice también el Señor Jesucristo, no vendrá a condenación. Ahora, si hay alguien que cree en el Señor Jesucristo y tiene dichosa vida eterna y pierde su salvación y va a condenación, ese quiere decir entonces que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ha mentido. Pero no es posible que Dios mienta, porque la Biblia dice en Tito, capítulo 1, versículo 2, que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Romanos capítulo 3 dice lo mismo, que Dios no puede mentir. Dice Romanos 3. Versículo 4, en ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. O sea que Dios no puede mentir. Él dice, el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 6, versículo 47, otro versículo maravilloso que explica que la salvación es por fe y que es vida eterna, que no se puede perder. De cierto os digo, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez vemos, el que cree en mí tiene vida eterna. Fe, la victoria es. También dice que es vida eterna. No dice que es vida temporal. No dice que es vida que termina. Seguimos adelante. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27. El Señor Jesucristo otra vez hablando cuando Él caminaba en la tierra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, si fuera posible que alguien arrebataría a
una persona salvada de la mano del Señor Jesucristo, otra vez quiere decir que Él mintió. Pero sabemos que Dios no puede mentir. Dice, yo les doy vida eterna. No dice que les doy vida temporal. Dice, y no perecerán jamás. Eso quiere decir que nunca perecerán. Quiere decir que nunca van a ir al infierno. Dice, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, si esta es mi fe y pongo mi fe en Cristo, ¿quién es más fuerte? ¿Yo o Cristo? Cristo es más fuerte porque Él es el Todopoderoso. Ahora, si yo me quiero arrancar, si yo me quiero arrebatar de la mano de Cristo, no es posible porque Él es el Todopoderoso. Muchas personas dicen, bueno, uno podría dejar de su salvación o perder su salvación. Uno podría salir del camino y dejar de la lucha. Bueno, si es el caso de que si esto se trata de mí y no de Cristo, entonces, número uno, la Biblia mintió. Pero también, si fuera yo suficiente fuerte de zafarme de la mano de Cristo, no solamente la Biblia mintió, sino que también quiere decir que Él no está sosteniendo a mí, sino que Él quiere decir que yo estoy teniendo que sostenerle a Él. Pero si Él me tiene a mí y yo le suelto a Él, pero ¿quién me tiene todavía? El Señor. ¿Por qué? Porque nadie nos arrebatará de la mano de Cristo. Si eso no fuera suficiente, vamos a ver que no solamente estamos guardados por la mano de Cristo, sino que también estamos guardados por la mano del Padre. Lo que vimos otra vez en Juan capítulo 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Entonces, si eso no fuera suficiente, a tener la mano del Señor Jesucristo, guardándole a uno del infierno, protegiéndole, guardándole su salvación eternamente, porque dice que es vida eterna, también uno tiene la mano del Padre, guardándole su salvación, guardándole su don de Dios, guardándole su vida eterna. Fe, la victoria es. Vamos a Juan capítulo 11. Vamos a ver una palabra muy clave aquí en la fe del Señor Jesucristo. Juan capítulo 11, esta es la historia de Lázaro. Dice en Juan capítulo 11, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanos a él diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en el mismo lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque él acaba de decir que esto es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿De qué? De la muerte de Lázaro. Él ha enterado que él está enfermo, pero dice que él permaneció en el mismo lugar 2 días. ¿Para qué? Para que muriera, para que glorificara a Dios, al Hijo de Dios, con el milagro de la resurrección de Lázaro que él va a hacer. Dice en versículo 6 otra vez, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en el mismo lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Sus discípulos le dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque no hay luz en él. Estas cosas dijo él, y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sano estará. Pero esto decía Jesús de su muerte. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora, brincamos al Juan capítulo 11, versículo 22. Dice, pero también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Entonces él está profetizando, él está diciendo que Lázaro va a resucitar de los muertos. Pero Marta no entiende. Marta cree que él está hablando de la primera resurrección, lo que ha de venir todavía. Dice en versículo 24, le dijo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, fe la victoria es, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y vemos la respuesta en versículo 27. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó en secreto a María su hermana, diciendo, el Maestro está aquí y te llama. Ella, oyéndolo, se levantó aprisa y vino a él, porque Jesús aún no había llegado a la aldea, sino que estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó aprisa y salió, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que habían venido con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, hacer también que no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ahora, volviendo al tema, fe, la victoria es. Dice aquí mismo, en versículo 45, al final del versículo, dice, habían visto lo que hizo Jesús y creyeron en él. Fe, la victoria es. Volviendo al versículo 25, donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y lo acaba de demostrar. Acaba de demostrar que Él tiene la potencia, Él tiene el poder, Él tiene la potestad para poder resurrectar a los muertos de la muerte. O sea, a resurrectar a la gente de la muerte. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no que el que se arrepiente de sus pecados, no el que guarda los mandamientos, no el que vive una buena vida, no el que se porta bien, sino que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, como Lázaro. Y todo aquel que vive y cree en mí, no el que guarda los mandamientos, no el que va a la iglesia, no el que se bautiza, sino que y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, me recuerda de algunas conversaciones que tengo siempre con mi esposa, que cuando le hago una pregunta, estoy esperando una respuesta. Si le hago una pregunta sencilla, estoy esperando una respuesta sencilla. Si le pregunto, ¿quieres hacer esto? Estoy buscando una respuesta de que sí o si no. Pero siempre me viene dando algo adicional, que no realmente contesta la pregunta, sino que tengo que adivinar de que si ella quiso decir que sí o si no. Igualmente aquí vemos con
María. Dice en versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando él hace la pregunta, ¿crees esto? La respuesta sencillamente sería que si sí o si no. Pero ella, siendo mujer, da su respuesta y dice, ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Ahora, él acaba de preguntar si ella cree que Él es la resurrección, si Él es la vida. Él acaba de preguntar si ella cree que si el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él acaba de hacerle la pregunta a María de que si ella cree de que si todo aquel que vive y que cree en Él no morirá eternamente. Ahora, ella cuando dice que sí, ella no responde que sí, ella cree todo eso, sino que ella cree que sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Y ella dice que ella cree que Él es el Hijo de Dios que había de venir al mundo. ¿Eso qué me quiere decir? Quiere decir que creer que el Señor Jesucristo es el Cristo, creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es equivalente a decir que uno cree que Él es la resurrección, que uno cree que Él es la vida, que uno cree que aunque uno es muerto, si Él creyó en Cristo, que Él vivirá. Y aunque si uno vive y cree en Cristo, Él no morirá eternamente. Quiere decir que las dos cosas son inextricables, que las dos cosas son juntos, que no se pueden separar. Que si uno cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces tiene que creer que la salvación es eterna, que la salvación es por la resurrección del Señor Jesucristo, que la salvación es por fe. Otra vez, fe, la victoria es. Lo vemos otra vez, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hizo la declaración y le hace la pregunta si ella cree en lo que él acaba de declarar. Ella le respondió, le dijo, dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el Maestro está aquí y te llama. Entonces, volvemos a Romanos 6:23. Vimos que la salvación es un don. No se puede comprar, no se puede ganar. ¿Por qué? Porque el Cristo ya lo pagó. Él ya lo ganó por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Él, tener fe en Él, confiar en Él y recibimos el don de Dios, lo cual es ¿qué? La vida eterna. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna es una vida que no se puede perder. Si se perdiera, entonces sería vida terminal, sería vida temporal, no sería vida eterna. Pero aquí claramente en muchas escrituras que acabamos de ver y en muchas otras más, dice que el don de Dios es vida eterna. Una vida que no terminará, una vida que no acabará, una vida que Dios no puede quitar, porque Dios no es mentiroso. El don de Dios es vida eterna y dice que es únicamente disponible en el Cristo Jesús, Señor nuestro. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo cual se repite en 1 de Juan 5, versículo 11, donde dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ¿qué es el punto entonces de este mensaje? Primero, vimos que los himnos nos ayudan a recordar la doctrina que viene de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama el himno? Fe, la victoria es. Dice al mero final del coro. Fe, la victoria es, del mundo vencedora. Viene de la Escritura 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, donde habíamos comenzado. Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Visitamos a lo que quiere decir ser nacido de Dios. No es bautismo en agua, no es hablar en lenguas, sino que es creer
en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Se acuerda que vimos en Juan capítulo 1 versículo 12 donde decía, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 4 en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿La fe en qué? La fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a cerrar con eso. Fe, la victoria es. Ahora, si hay alguien que tiene preguntas, tiene dudas, pueden poner sus preguntas. Yo vi hace rato que están unos hermanos aquí viendo. El hermano Mark Christopher Barfield estaba mirando. Muchísimas gracias, hermano, por mirar. Marcus Witten, un amigo mío desde la prepa, hace muchísimos años, estaba viendo. Muchísimas gracias. El hermano Randy McCain, mi hermano de la Grace Baptist Temple aquí en Chesapeake, Virginia, estaba viendo. Saludos, hermano. Joshua Bedgood estaba viendo. Saludos, hermano. Muchísimas gracias por sintonizar, viendo. El hermano Bradley Paparis, muchísimas gracias por sintonizar con nosotros, hermano Bradley. Dice el hermano Bradley, habla inglés por mí. Lo siento, hermano Bradley, esta transmisión solamente va a ser en español, para los que hablan español, porque hay muchos que hablan español que no pueden hablar en inglés, y este material es específicamente, exclusivamente para ellos. El hermano Jonathan Guzmán, saludos, hermano, desde Michigan, ¿cómo está? Amén, hermano. Dice el hermano, el pastor Enrique Reyes estaba mirando, sintonizando hace ratito. El amigo Lencho Trigueros, muchísimas gracias. Hace mucho que no nos vemos. Saludos a usted. Verónica Linares, muchísimas gracias por sintonizar. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, o si tienen algunas preguntas con respecto a las escrituras, entonces por favor ponga su pregunta en el comentario y voy a hacer el mejor esfuerzo que pueda yo para tratar a contestar las preguntas rápidamente, porque estamos viendo al cierre de esta transmisión. Mi amiga Nereida Montoya Espinosa está mirando. Muchísimas gracias por sintonizar. Hace mucho que no nos hablamos también, pero esa es la maravilla de la tecnología de Facebook, que nosotros podemos vernos rápidamente en un instante, aunque estemos separados por millas de distancia. El amigo Jonathan Ávila está mirando, un cliente amigo mío de hace mucho que no nos vemos. A ver, Robert Naomi Rencine, otro amigo, el hermano Robert Naomi Rencine. Robert es el hermano, Naomi es la hermana. Rencine de la Grace Baptist Temple, que asistió aquí en la Chesapeake, Virginia. La hermana Nereida dice amén. Enrique Reyes, el pastor Enrique Reyes dice, échale ganas, amigo. Bueno, sí, muchísimas gracias, pastor, por su ánimo que me está dando, por su encouragement. Diríamos que desde hace mucho he querido comenzar así una transmisión en español para todos los del mundo del hablar hispano que no tienen una fuente de las escrituras, que no tienen una fuente de donde recibir la palabra de Dios. No hay una manera que lo puedo mantener adentro todavía, sino que tengo que platicar, tengo que hablar, tengo que predicar lo que es la palabra de Dios. Ese viene un mandamiento en las escrituras. En el segundo de Timoteo, si tienen sus Biblias pueden ir ahí conmigo, si no, está bien. Segunda de Timoteo, capítulo 4, dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a su aprendiz, el pastor Timoteo, dice, te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Nos dice por qué, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Él está mandando a Timoteo a hacer la obra de un evangelista. Un evangelista va predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? La muerte, el entierro y la resurrección del Señor Jesucristo como paga para los pecados de todo el mundo, todo hombre, mujer, niño y niña, pasado, presente y futuro. Y como vimos hoy en la noche en esta transmisión, fe, la victoria es. La fe salva. La fe en el Señor Jesucristo es lo que salva. La salvación es por fe y no por obras. ¿Por qué? Porque sois salvos. ¿Por qué sois salvos por medio? Perdón. Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe y no por obras. Somos justificados delante de los ojos de Dios por fe y no por obras. Somos justificados por obras delante de los ojos de los hombres y no delante de los ojos de Dios. Ahora, vamos a tomar unos minutitos nada más para ver si alguien tiene algunas preguntas. Si tiene preguntas, por favor, déjala en el comentario abajo y vamos a hacer lo mejor que podemos para contestar la pregunta. Si nadie tiene algunas preguntas, entonces vamos a cerrar la transmisión. Le damos otros cuantos momentos. Y para todos los que apenas empezaron a escuchar, estoy leyendo hoy de la Biblia Reina Valera Gómez 2010. Esta es la edición bilingüe, Santa Biblia Reina Valera Gómez RBG, Holy Bible King James Version. Es una versión paralela que se puede encontrar en línea. El mío sí está todo marcado, pero en un lado para los que hablan español y si quieren aprender el inglés, este sí es una muy buena manera para poder estudiar la Biblia, la Santa Palabra de Dios, en inglés y español a la vez. No sé si pueden ver así de cerca, en un lado tiene inglés, el otro lado tiene español, así que pueden ver paralelamente y pueden comparar el inglés al español, el español al inglés, para aprender bastante más vocabulario, especialmente en cuanto a lo que es la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, parece que nadie tiene ninguna preguntas, ningunos otros comentarios. Muchísimas gracias, hermana Nereida, dice buena palabra. Eso sería todo entonces para el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a recontar el día de hoy? Vimos que fe, la victoria es. La salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos que la salvación es un don. Es algo que Dios nos da. Es algo que nos regala. ¿Por qué? Porque Él ya obró, Él ya lo pagó, Él lo quiere regalar, Él lo quiere dar gratuitamente a todo aquel que en Él cree. Y todo aquel que en Él cree, fe la victoria es, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es eterna, no se puede perder. Si se podría perder, quiere decir que Dios es mentiroso, pero sabemos que la Biblia dice que Dios no puede mentir. Fe, la victoria es, la salvación es por fe, no por obras, y somos salvos eternamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de una vez salvo, siempre salvo. Fe, la victoria es. Al final, soy el hermano Sean Jolie de Virginia, Estados Unidos. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros esta noche. Espero que nos vemos para la próxima vez, el próximo jueves a las 8 de la noche. Tiempo, bueno, no sé cómo diría en español, el tiempo oriental, ¿no? De la costa oriental de Estados Unidos. Pero también este domingo, si ustedes no están ocupados, si ustedes no tienen ninguna otra cosa que hacer, el domingo a las 2 de la tarde vamos a tener otra transmisión que va a ser más al estilo tipo escuela dominical. Entonces, ese sería para el domingo a las 2 de la tarde. Sería una escuela dominical. Voy a estar cubriendo el libro de Nehemías. Este domingo pasado cubrimos el libro de Nehemías capítulo 1 a capítulo 6. Este domingo vamos a cubrir el Nehemías capítulo 7 hasta el final del libro de Nehemías. ¿Ok? Bueno, si tienen preguntas, ahí me tienen en contacto en Facebook. Si quieren me pueden mandar un mensaje por el mensajero de Facebook. Si tienen mi teléfono, me pueden mandar un mensaje de texto o me pueden llamar. Si no estoy disponible en ese momento, por favor, nomás me deja mensaje.
luego voy a querer intentar hacer la transmisión en vivo en YouTube, pero dice que todavía mi canal de YouTube no cumple con los requisitos para poder hacer transmisión en vivo, así que por lo pronto voy a hacer la transmisión en vivo en Facebook y luego voy a intentar subir las transmisiones a mi canal en YouTube. Estoy comenzando un nuevo canal de YouTube que va a ser exclusivamente en español. Ya tengo un canal de YouTube que es en inglés, pero quiero diferenciar este canal de YouTube que va a ser únicamente en español para que la gente que habla español o la gente que quiere aprender el español tenga una fuente a donde ir para poder escuchar prédica, para poder escuchar discusión, para poder tener plática, para poder tener para poder escuchar la palabra de Dios. La doctrina sana que viene directamente de la palabra de Dios, la Biblia Reina Valera Gómez, una traducción muy fiel en español de la palabra original escrita de Dios, originalmente cumplida en el griego, el Nuevo Testamento, y en hebreo, el Antiguo Testamento por la mayor parte. Si tienen algunas preguntas me pueden alcanzar en Facebook, pero muchísimas gracias otra vez por sintonizar esta noche. Gracias por ver y que Dios me los bendiga. Adiós.